sobre la significación de la voz gusto. Haldun intenta explicar algo muy difícil de definir, aquello que los retóricos llaman gusto, el dauk. Para él, el gusto es la señal de que la facultad del lenguaje ha llegado a madurar completamente. Explica que quien desea hablar el árabe correctamente no puede limitarse a memorizar reglas abstractas, esto ya lo ha dicho muchas veces. Debe absorber una enorme cantidad de expresiones auténticas, frases, proverbios, formas de construcción, etc. Después de escuchar y repetir esas formas una y otra vez, comienza a desarrollar una capacidad interna que ya no depende de una reflexión constante. Entonces la persona deja de pensar continuamente en reglas y ya no necesita preguntarse, ¿esta palabra está en nominativo o en acusativo? Ni tampoco requiere recordar largas explicaciones gramaticales. La propia facultad adquirida actúa casi automáticamente. Cuando escucha una frase mal construida, siente una especie de rechazo inmediato. Algo le parece extraño, aunque no sea capaz de explicar todavía la razón teórica. Y ese reconocimiento espontáneo es precisamente lo que Haldun llama gusto. Por eso critica la idea de que los antiguos árabes hablaban correctamente por un don natural o por un instinto innato. Mucha gente, dice Haldun, creía que nacían con una especie de talento misterioso para el lenguaje, pero eso es falso. Lo que tenían era una facultad profundamente arraigada, adquirida desde la infancia por contacto constante con el idioma vivo. El hábito había llegado a ser tan fuerte que parecía naturaleza. Entonces, esto del gusto es mucho más cómodo para la persona que aprender reglas gramaticales, porque cuando la persona adquiere el gusto por el habla, se transforma internamente, porque la lengua deja de ser algo externo que no aplica conscientemente y se convierte en una parte del individuo. El hablante ya no construye las frases pensando paso a paso, más bien las frases brotan espontáneamente según una disposición adquirida. Ahora Haldun intenta aclarar esta idea mediante el ejemplo del niño árabe. Un niño criado entre árabes aprende el idioma sin conocer una sola regla gramatical. No sabe qué es un sujeto, un predicado, un acusativo, una regla sintáctica. Sin embargo, habla correctamente. Esto ocurre porque su oído, su memoria y su lengua han absorbido desde la infancia miles de estructuras lingüísticas. El aprendizaje sucede entonces por inmersión constante. Alguien que ya no pertenece a esa generación podría alcanzar un resultado parecido, pero mediante otro camino: memorizar discursos, poemas, proverbios y expresiones de los antiguos árabes, ejercitarse continuamente en ello y repetirlo hasta convertirlo en una disposición estable. Después de mucho tiempo de práctica llegaría a aparecer alguien nacido entre aquellos árabes. Entonces, Haldun vuelve a separar dos cosas distintas: conocer una ciencia y poseer una facultad. Saber reglas no es equivalente a dominar una lengua. Por eso explica el origen del término gusto. Literalmente el gusto pertenece a la lengua como órgano físico y designa la percepción de sabores, pero los retóricos emplearon esa palabra metafóricamente porque el lenguaje tiene su asiento en la lengua, así como una persona distingue instantáneamente entre lo dulce y lo amargo. Ahora bien, hay una consecuencia importante. Los extranjeros arabizados difícilmente alcanzan ese gusto en su totalidad. Menciona persas, griegos, turcos y bereberes. Y la razón, según él, es que ya habían adquirido desde niños otra facultad lingüística. Su lengua y sus órganos vocales ya se habían habituado a estructuras distintas. Por ello, cuando aprenden árabe, más tarde, suelen aprenderlo por necesidad y no mediante una inversión completa desde la infancia. Esto no significa que un extranjero no pueda aprender árabe o hablarlo muy bien. Lo que Haldun está afirmando es lo siguiente: existe una diferencia entre conocer una lengua y sentirla desde adentro. Una persona puede dominar reglas, vocabulario y pronunciación, pero aún así carecer de esa intuición inmediata que reconoce casi instintivamente el tono, el ritmo y la construcción natural de las expresiones. En el mismo capítulo, el gusto no se aprende en libros. La facultad de aprender el árabe clásico, de aquellos tiempos del profeta, la verdad es que ya para los tiempos de Ibn Haldun estaba extinta ya casi. Ya muchas civilizaciones se habían mezclado, han ocupado de manera constante otros términos, otras palabras, otro vocabulario. Y por lo tanto, el uso del árabe clásico ha quedado en desuso. Ha quedado en desuso y solo han quedado cuestiones teóricas. Las desinencias, por ejemplo, son una de ellas. Pero
Eso no obsta a que se hable árabe perfectamente en los tiempos de Jaldún. Porque el árabe es distinto. El árabe que está en los tiempos de Jaldún es distinto de los tiempos del profeta. Y por lo tanto, mucha gente habla ese árabe, el que es actual. ¿Por qué? Y ahí dice algo importante Jaldún. Porque esa lengua está viva. Esa lengua está viva. Y por eso es que se puede hablar. En cambio, la otra, el árabe clásico, con sus disinencias y todo, ya no se habla y se ha transformado en una lengua más bien teórica, de estudio, si ustedes quieren, pero no en una lengua viva. Por lo tanto, el único modo de aprenderla es con una inmersión, es, valga la redundancia, viviéndola, viviéndola. No hay otro modo. Hay quienes, por supuesto, dominan el idioma, digamos, ya sea el árabe clásico de los tiempos del profeta y de los tiempos contemporáneos de Jaldún, pero son raras excepciones, nos dice el filósofo. Capítulo 43. Los habitantes de las ciudades. Los habitantes de las ciudades tienen mayores dificultades para adquirir la auténtica facultad de hablar el árabe clásico y esa dificultad aumenta mientras más se aleja su lenguaje cotidiano del árabe primitivo. La razón principal es que el estudiante nacido en una ciudad ya posee una facultad lingüística previa. Desde la infancia aprendió un dialecto urbano que se transformó en una costumbre profundamente arraigada en su órgano lingual. Esa facultad ya ocupa el lugar donde debía instalarse la nueva facultad que desea adquirir. El lenguaje, más que una teoría, es un hábito. El niño aprende una lengua por repetición, imitación y convivencia. Más tarde, esa primera estructura lingüística queda firmemente grabada en él. Cuando intenta adquirir otra forma distinta de hablar, la primera actúa como una fuerza que resiste el cambio. Por eso explica que los maestros procuran comenzar la enseñanza desde edades tempranas. Los gramáticos podían creer que era la gramática misma la que producía el resultado. Sin embargo, dice Jaldún, esto es distinto. La gramática ayuda, pero su función es secundaria. El verdadero trabajo consiste en moldear el oído y la lengua por medio de la práctica continua. Mientras más distante esté un dialecto del árabe original, más difícil va a ser adquirir la antigua facultad. Y el problema no es simplemente aprender nuevas palabras, el problema es que las estructuras profundas del lenguaje se modifican. Por eso menciona el caso de los habitantes de Ifriqiya y el Magreb. El habla de estas regiones se había mezclado tanto con otros idiomas que sus habitantes tenían grandes dificultades para recuperar el árabe clásico. Hay una carta, de hecho, que reproduce como un ejemplo donde busca mostrar precisamente este fenómeno. Es una carta muy larga, muchachos, pero el texto, y no nos servirá de nada leerla en español porque esto se supone que para mayor comprensión debería leerse en árabe clásico. ¿Mm? Pero para darles un resumen de esto, el texto que nos presenta Jaldún es súper extraño, confuso y poco natural desde el punto de vista del árabe clásico. Pero su intención no es burlarse de los habitantes de esas regiones, sino que quiere mostrar que una persona puede intentar escribir en un idioma elevado y aún así terminar trasladando inconscientemente la estructura de su habla cotidiana. Entonces las personas no trasladan únicamente palabras de una lengua a otra, también la forma de pensar, de organizar el pensamiento. Sostiene que las composiciones poéticas de ciertas regiones se encontraban también por debajo del nivel de los antiguos árabes y precisamente porque la facultad de lingüística ya había desaparecido. Ahora bien, hubo épocas, o sea, el lenguaje está condicionado a la época y a la cantidad de recursos que tenga cada civilización. Jaldún nos dice que, por ejemplo, en la época del califato omeya, el califato abasí, en la época de Al-Ándalus, había mucho estudio respecto al lenguaje. Se conservaba bien. La facultad del árabe clásico, de hecho, también se había conservado con solidez, e incluso de forma superior a que había alcanzado en otras regiones. Y la razón era que todavía predominaban los árabes y sus descendientes dentro de la población y la influencia extranjera estaba limitada. Pero claro, una vez que empezó a decaer el poder musulmán en Al-Ándalus y en otras regiones, obviamente
se empezó a perder esa conservación del árabe clásico. Se empezó a perder inevitablemente. Los árabes se comenzaron a dispersar, se empezaron a mezclar con otros pueblos y ahí el lenguaje ya el árabe clásico se fue perdiendo cada vez más y empezó a mezclarse con otros idiomas, proceso natural, como ya había dicho Jaldún. Entonces, el problema no era que hubo ausencia de libros o reglas gramaticales. El problema de la desaparición del árabe clásico, digamos desaparición entre comillas, era que el entorno social que producía esa facultad ya había desaparecido. Vamos con el capítulo 44, poesía y prosa. Según Jaldún, el discurso árabe adopta dos grandes formas, la poesía y la prosa. Ambas poseen leyes propias y producen efectos distintos sobre quien las escucha. La poesía aparece como un discurso sometido a reglas estrictas, debe obedecer una medida, que acuérdense que lo habíamos visto en Aristóteles, la métrica, la prosodia, y una rima constante. No basta expresar una idea, esa idea debe entrar en un molde preciso. La regularidad del ritmo produce armonía y hace posible la memorización y la transmisión oral. Dentro de esa categoría, Jaldún menciona géneros como el elogio, la sátira y la elegía. Cuando uno tiene una función social específica, por ejemplo, alabar, ridiculizar o lamentar, bueno, ahí estamos hablando de sátira. La prosa, por el contrario, posee mayor libertad. Sin embargo, Jaldún distingue dos formas. Existe una prosa rimada, en la que las frases terminan con sonidos semejantes y producen cierta musicalidad, y una prosa libre sin restricciones métricas ni rítmicas. Esta última suele emplearse para discursos públicos, sermones, exhortaciones y enseñanzas. Jaldún se pregunta, ¿en cuál de estas categorías entra el Corán? Y Jaldún nos dice que el texto coránico pertenece a una única categoría. El Corán no es poesía porque no sigue los esquemas métricos árabes. Tampoco es simplemente prosa rimada, aunque muchas de sus aleyas posean cadencias y repeticiones sonoras. Tampoco es prosa libre ordinaria. Tiene una estructura distinta, versículos separados que producen una armonía propia y cuyo límite se reconoce por el gusto lingüístico más que por reglas externas. Jaldún profundiza su crítica, de hecho, y dice que no es una cuestión de estética. Es un problema intelectual y cultural mucho más amplio, porque ahí está el deterioro de la capacidad de expresar el pensamiento con claridad. Y ahí hay que dividir artificialmente las frases de los documentos oficiales para someterlas a rima y a efectos sonoros que constituyen una práctica incorrecta. Los decretos del soberano, las cartas políticas y los documentos públicos no deben convertirse en ejercicios poéticos. La razón que ofrece es muy interesante porque, según Jaldún, los escritores posteriores adoptaron esta práctica porque habían perdido parte de la verdadera facultad lingüística. La influencia de dialecto extranjero y la transformación del árabe habían debilitado su dominio en la lengua clásica. Cuando una facultad se debilita, las personas suelen compensarla mediante artificios externos. El escritor que domina realmente una lengua puede expresar una idea con precisión, claridad y naturalidad. En cambio, quien carece de esa capacidad tiende a ocultar sus limitaciones bajo adornos excesivos. Por ello, Jaldún afirma que esos autores recurrieron a las rimas forzadas, los términos extraños, los juegos verbales, los paralelismos y efectos sonoros. Todo ello sirve como una especie de máscara literaria. Y va más lejos Jaldún. Muchos autores orientales llegaron a infringir las reglas de la gramática misma para mantener una rima o consonancia entre palabras. La búsqueda del efecto estético comenzó a dominar sobre la corrección lingüística. Para Ibn Jaldún esto implica una inversión peligrosa. El medio termina reemplazando al fin. Entonces, el propósito del lenguaje consiste en transmitir el pensamiento. La belleza debe ayudar a esa finalidad y no sustituirla. Cuando el escritor sacrifica el sentido por el ornamento, el lenguaje deja de servir al pensamiento y empieza a servir únicamente al propio escritor. Capítulo 45. Es raro componer igualmente bien en prosa e inverso. Según Jaldún, cuando una facultad se instala primero en el alma y en el órgano correspondiente, ocupa un lugar privilegiado. Una facultad posterior
Encuentra resistencia porque debe compartir un espacio que ya posee una estructura previa. Por ello considera difícil alcanzar un dominio perfecto de varias disciplinas al mismo tiempo. Vuelve al ejemplo de las lenguas. Un individuo que aprendió primero una lengua extranjera, obviamente que cuando empiece a dominar plenamente el árabe encontrará muchas dificultades. La primera lengua va a ser el primer obstáculo, como habíamos dicho en capítulos anteriores. La misma cosa aplica para la poesía y la prosa. La poesía posee un propio ritmo, imagen, estructura y movimientos de pensamiento. El poeta aprende a pensar mediante asociaciones, metáforas y cadencias. La prosa, especialmente la prosa libre y elevada que Haldun admira, exige otra orientación mental, claridad, orden lógico, precisión. Cuando una de esas formas se convierte en hábito profundamente arraigado, la otra encuentra obstáculos. Por eso considera excepcional encontrar individuos capaces de dominar tanto la poesía como la prosa. Capítulo 46. El arte de la poesía y el modo de aprenderlo. Ninguna capacidad elevada aparece espontáneamente, incluso aquello que parece natural es el resultado de una larga formación. Empieza señalando Haldun que la poesía existe en todas las lenguas y pueblos, pero aclara que se concentrará específicamente en la poesía árabe. Considera que el árabe posee una disposición singular para este arte debido a la estructura propia de su lengua. Define la poesía árabe como un discurso compuesto por versos sucesivos que mantienen una misma medida métrica y una misma rima final. Cada verso constituye una unidad relativamente independiente. Esto significa que cada línea debe expresar una idea completa por sí misma, aun cuando pertenezca a un poema más amplio. Sin embargo, el poeta debe resolver una dificultad. Aunque cada verso sea independiente, el poema completo debe conservar unidad y coherencia. Por eso Haldun explica que el poeta debe construir transiciones suaves entre distintos temas. Puede comenzar evocando las ruinas de un campamento abandonado, pasar a la descripción del desierto, continuar con la caravana, luego con la amada y finalmente llegar al elogio del gobernante. Todos esos cambios deben producirse sin ruptura brusca. Después se introduce el tema de la prosodia. Observa que existen muchos ritmos posibles, pero los árabes solo emplearon ciertos esquemas particulares llamados bujur, que son mares. Los especialistas reconocían 15 metros fundamentales descubiertos por observación de la tradición poética. Lo más interesante es que Haldun afirma que la poesía ocupaba un lugar extraordinario. Era un archivo de historia, un depósito de conocimientos también, memoria de guerras y acontecimientos, colección de máximas y sabiduría. Es un instrumento de conservación cultural en general. La poesía desempeñaba funciones con posteriormente de forma más conservadora, asumiría los libros de historia, los archivos y los tratados científicos. Por eso la capacidad poética llegó a estar tan arraigada entre ellos que parecía un talento natural. Pero Haldun insiste en corregir esa impresión. No era una facultad innata, era el resultado de una práctica tan prolongada y tan profundamente incorporada a la vida social que terminaba pareciendo naturaleza. No basta poseer una buena capacidad para hablar árabe. El poema árabe necesita una facultad adicional, una habilidad especial que le permita adaptar las palabras a una estructura artística precisa. La dificultad nace del hecho de que cada verso árabe posee una doble exigencia. Debe tener sentido completo por sí mismo y simultáneamente integrarse armoniosamente en el conjunto del poema. El poeta necesita construir un verso autónomo, luego otro igualmente completo y otro más, manteniendo una continuidad que haga fluir naturalmente el poema entero. Y eso exige una gran sutileza intelectual,